También dijimos en la clase pasada que lo que está del centro a la derecha, acá, de ahí vamos a llamar banda lateral superior. Que lo que esté del centro a la izquierda, es decir, a esta posición, de ahí vamos a llamar banda lateral inferior. En cambio, cuando el mensaje deja de convierte simétricos respecto mismas serán a la en un sistema de transmisión completo. Y otros que no tenemos de detección, etc. Así que no tan solo con esas par de cosas, pero que bien, vamos acá.
una limitación, asumiendo sistemas síncronos. Recuerden, la portadora se asocia a un oscilador. Que va el receptor debe tener oscilador bien que debería tener omega 6 más el oscilador del receptor siempre debe estar ahí. Cuando definimos un sistema síncrono en fase, lo que decimos es que la fase y esta fase es misma. Cuanto el desfase entre ellas esa es la condición para establecer la emoción. Por fase o un retardo, si está llegando esto, ¿qué tengo que hacer para revelar solo el mensaje? ¿Quién es el mensaje? ¿Qué debo hacer esto para solo que me quede esto? ¿Por qué? A la menos omega 6. Y eso es el oscilador del receptor debe darme entonces el receptor el mensaje será igual a la señal que llega modular multiplicada por omega 6. Además, que emplean esta técnica para recuperar el mensaje se les llama sistemas síncronos. Una palabra se usa más. Coherentes. Si lo van a escuchar más en los textos, acción coherente o algo por el estilo. El 95% de los autores trabajan así. Un 5% puede usar dirección asíncrona o no. Vamos a ver. Aprovechar la oportunidad de la forma en que transmite el mensaje. Entonces el receptor lo único que debe es plantear es multiplicación y con ello ya se recupera. Ya, no pasa nada, este tratamiento que hace en capítulo. Hemos tenido necesidad de
utilizar filtros para hacer esta devolución. Como no hemos considerado que sea ruido en general, consideramos que llega tal cual salió del transmisor, necesita filtros. Jugando para tratar de hacer presentación tema. Lo único importante es tratar
luego abriéndolo a la señal modulada, la expresión en frecuencia de Entonces ahora sí tenemos espectro bilateral. En el primero lo teníamos unilateral, solo en frecuencias positivas. Aquí las tenemos en positivas y negativas, pero tenemos el mismo efecto que exponencial, la modulación exponencial, es decir, la traslación de la frecuencia del mensaje a los alrededores de la frecuencia portadora, omega c, que se está indicando. También hay diferencia en cuanto al peso de las fuentes, algo que también lo experimentamos cuando pasamos de espectros unilaterales a espectros bilaterales. Igual se planteó en su momento. No hay muchas diferencias a las que se acaban de mencionar. En ambos casos, el ancho de banda es el mismo. La ofensa, poco, pero no es algo que sea tal en lo que se quiere hacer. Y siempre estamos sobre sistemas coherentes. Estamos siempre agregando. Bien, tal vez algo extra que se puede tomar de esta representación es qué visión de adoptarse para los valores condición le agregarían. Si aplicamos esto, tendríamos espectro bilateral. Si el mensaje es coseno puro también, y estaría omega c menos omega c componentes. Esto es omega c más omega n, esto es omega c menos omega n. La restricción que sea útil, tomando en cuenta eso. O pueden tener cualquier valor. Mencionamos algo de la UIT, pero lo de la UIT es ya para sistemas reales como tal. Pero si lo ves solo con lo que está escrito en pizarra, no importa el valor que pueda dar omega c y omega n. Si lo o al revés, si omega c es muy pequeño, abre el papel. Y en el
relape, ya no puede haber recuperación de información. Así que debe asegurarse que sea medio para ese. Revise veces la presencia para ver su vida ya atención de se le inyecten materiales al info. Veamos qué pasa con la remodulación. Siempre vamos a considerar el sistema 5. La seguimos manteniendo, ya la vamos a quitar. Si y es igual a x de t coseno omega ct, consideremos en el receptor que, al igual que en el caso exponencial, cosenoidal. Ustedes recuerden que básicamente los efectos del exponencial o las cosenoidales se puede hacer con las manipulaciones correctas que sean los mínimos. Así que para recuperar el saque de una señal modulada exponencialmente multiplicamos por un exponencial, sería lógico pensar también que para recuperar la información que una señal modulada por una onda cosenoidal debamos multiplicar por esa misma señal cosenoidal de alta frecuencia. Veamos esto. Siguiendo eso, habría que multiplicar lo que llega por señal coseno de omega ct. Si sustituimos la expresión de y de ignorar las atenuaciones eliminando desfases, en el receptor se tendría si usamos entidades, encontramos el coseno al cuadrado de un ángulo, en este caso el omega ct, se puede desarrollar una constante más coseno de omega ct. Si utilizamos esa identidad de expresión, encontramos en el receptor la señal corresponde a
Entonces, manipulando un poco en el resto, lo que tendríamos luego de la multiplicación por la coseno que aparece acá sería algo como esto. ¿Sí? Repito, ignorando ruidos, ignorando un montón de cosas. Esto es considerando al canal puramente ideal. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde está el mensaje? El mensaje aquí va. También está acá. ¿Dónde es más fácil recuperarlo? En este. ¿Qué tendríamos que hacer con este? Eliminamos. ¿Cómo eliminamos? ¿Cómo? ¿Cómo lo eliminamos? Restado, podría ser restado, pero eso implicaría hacer una operación extra acá. Filtrar. Este componente es de 2 veces el valor de frecuencia de aportador que se está usando. Si no dejamos pasar esas componentes altas de frecuencia, lo único que me queda es esto. ¿De acuerdo? En la modulación exponencial no necesitábamos filtro, porque la multiplicación me daba el mensaje casi instantáneamente. Pero en la modulación cosenoidal sí necesitamos filtro por este término que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, si dibujamos el diagrama en bloque, entonces, que implementa esta operación, lo que obtenemos es en el receptor el proceso de modulación exigirá primero una multiplicación esto dará como resultado la señal que le hemos llamado EDT, y si luego esa señal la hacemos pasar por un filtro de ganancia 2, el resultado será el mensaje original. Noten que se está usando omega CO. Eso nada más es para indicar que lo hacemos un poco más ancho el mensaje para asegurar que pasen todas las frecuencias del mensaje. O sea, es un diferencial a la izquierda y un diferencial a la derecha de los límites que pondría el omega m. Y eso sería la representación esquemática genérica de un receptor coherente o síncrono para este tipo de modulación. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si no es síncrono y no es coherente o no es coherente? Bueno, simplemente algunos términos que eliminamos por ahí ya no se pueden eliminar. ¿Qué pasa con el resultado?
caso solo de la portadora senoidal, tendríamos que definir la fase de la portadora en el transmisor. Y tendríamos que decir el phi sub c, que será para nosotros la fase de la portadora en el receptor. Entonces, en el modulador, la representación genérica sería un multiplicador. Operamos el mensaje y la portadora. El liberado nos da la señal modulada, o sea, igual. Si seguimos manteniendo este esquema en el receptor, esto ya no sería la sub c, sino que pasaría a ser phi sub c. Lo que estamos haciendo es, ¿qué pasa si diseñamos para sistema síncrono, pero por A o B razón, por algo que sucede en el esquema de transmisión, estas no son iguales, ¿no? Se vuelve asíncrono en un determinado momento. Estamos planteando. Bien, esto llega al receptor. Quiere decir entrar al filtro correspondería a la señal PDT, solo que en esta ocasión esa señal sería XDT por cos omega CT más θ sub c multiplicada por coseno de omega CT más phi sub c. Y eso estaría entre al filtro. Bien. Usamos identidades. Lo que estamos haciendo acá es desarrollando las ecuaciones que llegan aquí. Esta es una identidad que vamos a utilizar para emplearla en ese. Quiere decir que PDT se puede presentar como medio de la ecuación
quitar el filtro. Tendremos como esto, no deja pasar, solo deja pasar esto. En otras palabras, el permitir es diferencia de fase entre ambos osciladores. Lo que da como resultado es que no se pueden emplear las técnicas de modulación que se mostraron al principio y hay que usar demodulaciones más complejas. Pero no solo eso. Por ejemplo, si la diferencia de fase entre los dos relojes llega a pi medios, o alcanza el valor de pi medios, ¿qué tendríamos a la salida del filtro? No tendríamos señal detectada. Ahora, esa diferencia de fase no solamente vienen, bueno, estos son osciladores, han construido osciladores, han usado el 555, etcétera, etcétera, en algún lugar o a eso nos referimos cuando hablamos de un oscilador aquí. Es eso lo que se está amarrando ahí. Y cuando decimos tenemos que tenerlos en sincronismo de fase, quiere decir que de una manera debo hacer que la fase de ambos sea la misma, de alguna manera. Por lo general, el sistema transmisor y receptor no van a estar físicamente en el mismo lugar. En sistemas modulados, el chiste es que estén lo más separados posible. Es decir, que este jueguito de bloque que acabamos de poner puede representar una transmisión vía satélite, 36.000 kilómetros de separación entre ellos, puede representar un enlace de 1000 ondas en VHF, 300 kilómetros de separación, puede representar un enlace de 13 gigas de 40 kilómetros de separación, pero por lo general van a estar alejados el transmisor y el receptor. Así que las técnicas de sincronismo ya ocupan una temática aparte. Al menos nosotros no la vamos a hacer. Queda para cuando sale el doctor la maestría en comunicaciones. Bien, pero si se recupera la fase, esta diferencia vuelve a hacerse, por tanto, esto se hace uno y recuperamos de nuevo el resto. Con esto lo que queríamos plantear, o lo que se quiere plantear es que no considera esto dificulta la detección del orden exacto como tal. De hecho, ya estos detectores no son los que se utilizan en la principal aplicación M, que es la M comercial. No son los que se utilizan ahí, porque volvían los aparatos receptores mucho más caros de lo que actualmente son. Vamos a cortar el sitio de Open aquí porque sigue con los de banda lateral única. Vamos a retomar el lunes de Open, el viernes hacemos discusión para lo que tenemos. Bien, retomamos la multimedia. ¿Se acuerdan que les mencioné que había sistemas
que no del proceso síncrono o coherente para recuperar el mercado. Vamos a ver de dónde es eso. Hasta ahora lo que hemos trabajado es eso, un multiplicador. Ese multiplicador nos da señales que se muestran a la izquierda en el dominio de tiempo, a la derecha en el dominio de frecuencia. En medio de la frecuencia, un mensaje cosenoidal puro representada por esta onda en un esquema unilateral presenta un impulso en la cercanía de la frecuencia de 0 Hz o la TDC. Portador correspondería a el señal en MP, que sigue siendo cosenoidal, solo que de mayor frecuencia que el mensaje. Su representación en el dominio de frecuencia tiene un impulso más alejado de la frecuencia cero. No pasa nada. Al multiplicar esto en el tiempo, lo que vemos es esta representación que se indica acá. Muy difícilmente de esta gráfica me pueden dar el valor de banda ocupado por la señal. Muy difícilmente de esta gráfica me pueden dar el valor de potencia generado por esta operación. Pero si esto lo pasamos al dominio de la frecuencia, lo que tenemos es esto. Y ahí sí ustedes me dan ancho de banda y potencia. Hay algo extra que está acá. Par de restricciones, dos otras restricciones que se muestran ahí, que tradicionalmente hacen los dos. La primera de ellas es normalizar la amplitud del mensaje, es decir, que su valor absoluto de amplitud sea menor o igual que 1. No importa que sea 100 voltios, no importa que sea 100, para nosotros va a ser 1 normalizado. Eso hace que la frecuencia promedio no sobrepase el valor de 1 normalizado también. Si lo que tenemos son modulaciones multitono, vamos a hacer esta restricción. Las modulaciones multitono cosenoidales vamos a hacer la condición de que la subida de amplitudes, el total de ellas siempre se mantenga menor o igual que 1. Una cuarta restricción es por lo general, la resistencia de carga se mantendrá en 1. Bien, ¿por qué resistencia e impedancia? Bueno, porque en general, si vamos a hablar de una impedancia de carga, esa impedancia de carga va a estar conformada por una parte resistiva más o menos una parte reactiva. La que va a desarrollar potencia útil siempre será la asociada a la parte resistiva. La que no nos sirve o queremos evitar será la asociada a la potencia reactiva. Por eso es que en general vamos a unir eso. Esto es en el planteamiento de las ecuaciones, pero eso no quiere decir que en un ejemplo real la historia pueda cambiar un poco. Por ejemplo, decirles una señal AM que alimenta una antena de X tipo, ¿cuál es la potencia que se transmite? Como es un caso real, hay que tomar en cuenta o considerar el valor de la impedancia que provoca esa antena genérica de la que se les puede hablar. ¿Sí? En ejemplos concretos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Más o menos. No es que quiera que ahorita hayan memorizado todo lo de las antenas. No, me refiero cuando hagamos algún estudio de campo X. Bien. El espectro este que se muestra acá es el que en la clase anterior le llamamos modulación AM con portadora suprimida. El problema de ese nombre, pero como así son los textos,
es que a algunas personas les da la sensación de que no usan portadora. Ya, eso es mentira. Si no hubiese portadora, este movimiento del mensaje desde ese rango de frecuencias hasta acá no se hubiese podido dar. El concepto de que no hay portadora simplemente surge porque la portadora sin modular se presenta por un impulso en la frecuencia portadora, pero una vez modulada este impulso desaparece. Por eso es que se le llama así, con portadora suprimida. Pero la portadora sigue estando ahí, es la que mantiene el mensaje en este radio de frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, ese tipo de receptores, como acabamos de ver, que son coherentes o síncronos, tienen un valor monetario alto y tienen una circularidad de complejidad alta, así que no podrían servir para los receptores de la AM comercial, que son los más baratos que existen en el mercado. Para facilitar los procesos de detección, al diagrama de bloques, el primero que planteamos, se le hace una modificación, se agrega un sumador. Hasta acá es el mismo diagrama de bloque primero que mostramos, el de la M con portadora suprimida. Pero ahora le agregamos este sumador, que lo que va a sumar es lo que teníamos, el primer multiplicador más la misma portadora al final. Esto constituye lo que nosotros vamos a llamar el AM comercial. Así lo vamos a llamar nosotros. ¿Ya? El AM comercial. Entonces el AM comercial va a ser eso que se está indicando. La emisora de la U implementa este diagrama. Claro, no son esos bloques que ponen, son circuitería más sofisticada, que son los que llevaron a que ese chiste costara $290,000. Pero ustedes lo escuchan todo el tiempo. Bien, en el dominio del tiempo, cuando se hace esta operación con una portadora cosenoidal y un mensaje conoidal, en el dominio del tiempo se obtienen estas gráficas. La misma, tenemos el mensaje de baja frecuencia, la portadora de alta frecuencia y el resultado del diagrama de bloques anterior es algo como este. En este tipo de señales, como pueden observar, el mensaje, bajo determinadas condiciones, el mensaje se puede visualizar ¿dónde? En la envolvente de la onda modulada. Es decir, esto que es la envolvente tiene la misma variación que el mensaje, tanto en la parte superior como en la parte inferior que se muestra ahí. Eso se consigue, repito, haciendo esto. Ahí se consigue. Entonces, cuando se visualiza ya el mensaje en la envolvente de la onda modulada resultante, eso permite implementar otra técnica de detección. En el dominio de la frecuencia, lo que se tendría es el mismo par de pulsos, pero con la diferencia que ahora, por el sumador que le agregamos al diagrama de bloque inicial, ya aparece el impulso asociado a la portadora. Antes de seguir con lo otro, diferenciemos un par de cosas. Concéntrese en la gráfica. Tienen un transmisor de 5000 watts, igual que la U. 5000 watts.
esos 5000 watts, ¿cómo se reparten con esos componentes espectrales? En esta componente. Recuerden, al final de cuentas, el transmisor lo que va a hacer es darle energía a componentes espectrales que genera. Eso es un transmisor comercial. Entonces, si las únicas componentes espectrales que generan transmisores de este tipo son estas dos, no creen que serán los 5000 watts. Se reparten simétricamente en ambas componentes. Este es el mensaje. En la de la izquierda o la de la derecha. Cualquiera de las. En cualquiera de las. Solo tenemos que recuperar una de ellas para recuperar el mensaje. Es decir, que los 5000 watts, solo 2500 son útiles a la hora de recuperar la información. ¿De acuerdo? Bien, ahora modificamos esto, hicimos esto y como resultado variamos el espectro y tenemos esto. ¿Qué pasa ahora con los 5000 watts? Bueno, que tiene que dividirse con esta y con esta. Tiene que dividir las tres. ¿Dónde está la información? En esta, pero esta está el mensaje. Recuperamos esto para recuperar el mensaje. Será útil para recuperar el mensaje. El mensaje sobrevivo aquí. Entonces, ¿para qué agregamos esto? Para abaratar el receptor. Nada más. Esa es la única intención, que hacer el receptor se vuelva más simple, de tal forma, bueno, lástima no les traigo una gráfica de un receptor comercial, pero ahora el receptor se vuelve eso. ¿Ya? ¿Será caro esto? No, parece que se consiguen receptores de AM comercial por centavos. En bloques, en lápices, en muñecas, etcétera, etcétera. Pero si no se hiciera eso, la muñeca tendría que ser de 1,5 metros. Bueno, hay algunas tendría que ser de mayor tamaño para alojar toda la circuitería necesaria para recuperarlo. Sería más complejo. No podría ser de 25 centavos el receptor, ni de dólar. Por eso se hace. Entonces, esto es lo que se conoce como un detector envolvente. Si a este le hacemos pasar a través de estos terminales esto, si le hacemos pasar esto, el diodo me filtra a que solo pase la envolvente positiva y el capacitor, si se elige adecuadamente, solo podrá reproducir las variaciones lentas, es decir, solo la envolvente. Y si la resistencia se convierte en el parlante, entonces ya tenemos el sistema de audio, ¿no? Completo. Así de simple. Entonces, por eso es que se hace eso en la AM comercial. Bien. Y no se fue el diagrama del AM comercial. Este. No, Este. el de bloque. Ah. Este. Y que haya la salida del sumador. Este, si recuerdan, es la multiplicación del mensaje por la portadora, es decir, XTT es el mensaje, por el coseno de omega CT más, si copiamos la fase. Eso es lo que nos daba el multiplicador. Ya con este, lo que tenemos es más coseno de omega C. Eso es lo que pasa. Está modulada
la modulación siempre es en amplitud. La amplitud a lo que se refiere es el mensaje se representa por la variación de amplitud de la portadora. Si vemos el esquema no alteramos la frecuencia sigue siendo la misma de la portadora, tanto aquí como acá. La fase no alteramos, sigue siendo aquí, sigue estando acá. El mensaje se representa por variaciones de amplitud de la portadora y por eso se le llama M. Ahora, las desventajas de la M resultan de que la amplitud de una señal es afectada por cualquier radiación eléctrica. Cualquiera. La afecta una tormenta eléctrica, la afecta un rayo, el encendido de un motor, el encendido de un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Le afecta cualquier cosa. La amplitud es lo que más fácil se altera en una señal radioeléctrica. Las que son inmunes son cambios de fase y cambios de frecuencia. Por eso es que para sistemas de mejor calidad se prefiere utilizar otro tipo de modulación que esta. Pero históricamente fue la primera versión, comercialmente hablando. Por eso es que la seguimos manteniendo ahí como ya. Y el oscilador de frecuencia que aparece ahí, ¿cómo se construye físicamente? Hay varias maneras. Ya vienen desde cristales, que ya te dan la señal como tal, y a través de visores se puede llegar a la frecuencia que se quiere, hasta osciladores tipo el 555 se puede conseguir fácilmente. Pero lo que es interesante en esto es que hacer esto es más caro que hacer esto. Es más caro, circuitalmente hablando. Pero es más barato recuperar esto que recuperar. Entonces, en un sistema M comercial, ¿quién asume los costos? El que da el dueño de la emisora. De que los usuarios puedan masificar y no tener que invertir en receptores. Esa fue la variante en su momento. Noten también acá que aquí damos la fase ni la frecuencia. Lo que miramos es solo que en este caso la envolvente no representa las variaciones del mensaje. Eso hay que tenerlo cuidado. La única en la cual se representa la variación de envolvente es lo que vamos a llamar nosotros M comercial. Y permite utilizar, es la única que permite utilizar detectores no síncronos. El resto, todos necesitan receptores de modulación síncrona. Todos, incluso los que vienen. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bien, volviendo a lo de la potencia, ahora los 5000 watts, algo a este, hay que darle algo a este y a este. Hay que repartir en los tres. Como pueden ver, la de estos será igual, pero esta no igual. ¿Quién consume más potencia o más energía del transmisor? La asociada a la portadora. Y le quita al asociado donde efectiva está el mensaje. Quien asume los costos es el emisor, no el receptor. Es algo que se ¿qué proporción o en cantidad? Eso depende de otro país. Vamos a definir a continuación. Esta es otra manera de ver. El mensaje portadora resultante en el tiempo. Detector. Y a definir solo para el AM comercial, ningún otro.
Solo para el AM comercial, lo que vamos a llamar índice de modulación AM, pero AM comercial va a ser una relación de las amplitudes pico del mensaje y de la portadora. Es una de las amplitudes pico del mensaje y la portadora que se indica ahí. Se puede obtener valores a través de un osciloscopio. Con un osciloscopio han notado que los osciloscopios tienen unas unidades están marcadas así. ¿Se han fijado? ¿No se han fijado? Los osciloscopios porque vienen pensados para trabajar con gráficas como esta y establecer ese índice de modulación vía pantalla o la imagen del osciloscopio. Entonces, de esas representaciones se puede sacar esos números y ponerlo en términos de variable A y B, que aquí se indican en la gráfica. ¿Cuáles son? La es la amplitud desde el pico negativo hasta el positivo. El B es lo que va entre los picos más bajos, tanto de la onda positiva como de la onda negativa que se indicando ahí. Normalmente se da de forma de porcentaje, esto debe ser por 100%. Para representar porcentuales, ya sea por la relación de amplitud pico o por la gráfica traída a partir de un osciloscopio. Esta vamos a tener tres alternativas. Cuando ese índice de modulación es el 100%, va a responder al hecho, si volvemos a la gráfica esta, si esto vale el 100%, quiere decir que la amplitud pico del mensaje es igual a la amplitud pico de la portadora. Y en ese caso tendríamos una modulación del 100%. El segundo caso es cuando ese índice de modulación es menor del 100%. Obviamente corresponde a cuando la amplitud del mensaje es menor que la amplitud de la portadora. Y el tercer caso es cuando el índice de modulación es mayor del 100%. Es decir, cuando la amplitud del pico del mensaje supera a la amplitud pico de la portadora. Los dos primeros son casos deseables. Este es caso indeseable. Notan que la envolvente deja de representar el mensaje porque se producen estas que le vamos a llamar inversiones de fase. Recuerden que la señal venía acá, subía, bajó, llegaba aquí y aquí hubo inversión de fase de 180 grados, que corresponde al hecho de pasar de positivo a negativo. Aquí hay otra inversión de fase. En sistemas con sobremodulación ya no funcionan detectores del bombero. Bien, entonces, ¿qué conviene más? ¿Modulación al 100% o menor del 100%? Bueno, ahí hay que recordar una cosa que les dije hace unos minutos. La amplitud de una señal portadora la varía cualquier cosa. Entonces, si sabemos que la puede variar cualquier cosa, lo mejor es no dejarla al 100%, sino darle un poco menos para soportar las variaciones que sabemos que van a estar ahí. Entonces, los casos de uso serán tener la modulación entre un 95 y 98%, depende.
Antes de dejarle al 100%. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de decir, cuando hay sobremodulación, se dan estos dos fenómenos. Transmisión de armónicas fuera de banda y que no se puede usar el detector de envolvente. Lo de transmisión de armónicas fuera de banda significa que si a ustedes les han asignado un rango de frecuencia, digamos, de lo de la uva, está en 660 kHz, quiere decir que debe empezar en 655, digamos 155 a 600 kHz, para hacer que el ancho de banda corresponda a 10 kHz. Todos los usuarios que estén a par de nosotros van a empezar a quejar por esa generación armónica que se van a hacer, se van a provocar fuera de banda, producido por el fenómeno de la sobremodulación. ¿De acuerdo? Bien. Una variación especial de la M es el ASK. En estos casos el mensaje ya no es analógico, sino que se convierte en un tren digital. Esos pulsos se multiplican por la portadora y el resultado final serán pulsos de RF, que son los que se muestran. Estos son pulsos de RF. Esta fue una de las primeras transmisiones de AM que existieron, era la que usaba el telégrafo en Estados Unidos, que fue uno de los servicios que propició el desarrollo de estas cosas. Vamos a llegar hasta acá y le vamos a meter números a las gráficas el lunes. Esta es. Ese que dice modulación de amplitud.